El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Bienvenidos amigos y amigas de Actualidad Pública, un viernes más, hoy 26 de septiembre del 2025, el último viernes del noveno mes del año, ya van 3/4 partes del año completadas. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Catalogado como un intenso y encendido discurso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a líderes mundiales y diplomáticos durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente arremetió contra este organismo internacional, afirmando que él resuelve guerras que la ONU es incapaz de terminar, según dijo. En su alocución a la Organización de Naciones Unidas, criticó fuertemente la inmigración en el mundo y la investigación científica sobre el cambio climático. Igualmente reaccionó contra el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países, en un discurso de casi una hora. Esta semana también es noticia el anuncio oficial del presidente Trump junto a autoridades de salud de Estados Unidos. Instaron a las mujeres embarazadas a no utilizar paracetamol, el principio activo del Tylenol, alegando que podría causar autismo en niños. Esto ha generado controversia entre médicos y autoridades sanitarias en todo el mundo. Hoy es viernes y son las 4 de la tarde, hora de comenzar Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Saludos nuevamente, como cada semana les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros del panel. En esta tarde está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa. Saludos, Josian, saludos, Fernando, y saludos a aquellos amigos que nos siguen semana tras semana. Y está con nosotros el licenciado Fernando Moreno Oramas, decano de la Escuela de Derecho. Saludos, Fernando. Saludos, buenas tardes, Lisa, Josian, la gente que nos escucha en este último viernes de septiembre. Y gracias a los colegas que están también en la parte técnica del estudio. Esta semana se cumplen 80 años de la fundación de las Naciones Unidas y con motivo de lo mismo estuvo de visita en el pleno de la Asamblea General el presidente Trump junto a otros líderes internacionales que han estado allí esta semana. Algunos tuvieron que llegar a pie, como el presidente Macron, que quedó encejado en el tráfico neoyorquino y no hubo forma se tuvo que bajar y llegar caminando al edificio de Naciones Unidas. Alguien dice que tan pensado como que la escalera dejara de funcionar cuando Trump empezó a subir, pero vamos a dejarlo ahí por un momento. Pero el presidente Trump hizo unas expresiones dirigidas hacia las Naciones Unidas, dirigidas hacia Europa, dirigidas hacia el resto del mundo, que ponen de manifiesto lo que ha sido su visión de la política internacional y de la relación de Estados Unidos con el resto de la comunidad de países, que amerita que los discutamos por su impacto en distintas situaciones que se están viviendo en este mundo y en este momento en el mundo, como es el tema de Palestina y Gaza. Ustedes saben que un grupo significativo de países de la Unión Europea se han movido esta semana a reconocer la soberanía de Palestina como una manera de obligar a la comunidad internacional a intervenir y detener la situación que se está viviendo entre Israel y Gaza, particularmente ahora que Israel está haciendo una invasión directa de lo que queda de la ciudad de Gaza.
el tema del narcotráfico y la migración, y el tema de la seguridad nacional, al punto de cuestionar qué sentido tiene la existencia de Naciones Unidas en estos momentos para el mundo y para, sobre todo, lo que implica para él como presidente de los Estados Unidos. A eso se suman otra serie de expresiones que ha hecho esta semana, como por ejemplo el ligar el acetaminofén que está en la Tylenol y en la Panadol y en la mayoría de los medicamentos que utilizamos para controlar el dolor con el autismo, algo que científicamente no se sostiene, y al nivel de llamar como el monstruo de dos cabezas que atenta contra la seguridad mundial, el tema de la migración y el tema del cambio climático. Así que vamos a ver y escuchar un pequeño clip. El discurso del presidente fue de 1 hora, vamos a solamente oír 3 minutos de él, para poner en contexto el diálogo de hoy sobre la mesa de actualidad pública. Cities, much smaller numbers, where rockets are shot, where drones are dropped. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. Millions of people came through that southern border. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether over the 4 years of the incompetent Biden administration. And now we have it stopped, totally stopped. In fact, they're not even coming anymore because they know they can't get through. But what took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them and not finance them. In the United States, we reject the idea that mass numbers of people from foreign lands can be permitted to travel halfway around the world, trample our borders, violate our sovereignty, cause unmitigated crime, and deplete our social safety net. We have reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well. Because I see it. I'm not mentioning names. I see it, and I can call. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. What makes the world so beautiful is that each country is unique. But to stay this way, every sovereign nation must have the right to control their own borders. You have the right to control your borders, as we do now, and to limit the sheer numbers of migrants entering their countries and paid for by the people of that nation that were there and that built that particular nation at the time. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you, I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. Hay que respirar antes de reaccionar, sobre todo a ese último comentario, ¿verdad? Sus países se van rumbo al infierno. Y esa es la expresión, la forma de traducirlo más elegante, ¿verdad? En función de lo que el presidente realmente quiso decirle al resto de los países del mundo. Dejando fuera, ¿verdad?, todo tema de percepción político-partidista, plantearse que el mundo está mejor
cuando las fronteras son más fuertes, más sólidas y más protegidas, es volver a las circunstancias que provocaron las primeras 2 guerras mundiales. La movilidad de personas, el experimento europeo de movilidad de personas fundamentado en que los derechos y las libertades humanas están por encima de la propiedad y el capital, ha demostrado ser más eficiente para el crecimiento económico, inclusive que las políticas centristas y cerradas como las que plantea el presidente de los Estados Unidos. O sea, los países que componen el núcleo central de la Unión Europea, con políticas sociales, migratorias, educativas, salubristas y de protección climática más fuertes que los Estados Unidos, y con medidas socializadas para la educación, el transporte, la vivienda y la educación y la salud, tienen un crecimiento económico mucho más alto que el de los Estados Unidos, y sobre todo en este momento donde todos los factores económicos, incluyendo el desempleo que estaba totalmente controlado bajo la pasada administración, está en estos días volviendo a repuntar. Así que decir que esas políticas y que esa actitud de protección y de apertura es el gran enemigo de la humanidad, bueno, hay que repensarlo. Es el gran enemigo de los modelos oligarcas, es el gran enemigo de los modelos de concentración de riqueza, de poder y de propiedad que él defiende, pero no es el modelo que garantiza una mejor libertad, una mejor actividad humana y un mejor bien común, que al final del camino es lo que buscamos para todos. Y tampoco considera que la gran causa de muchas de estas migraciones no es la criminalidad como él lo plantea, sino son las condiciones en las que se dejan y que se mantienen a los países de donde muchos de ellos salen por el extraccionismo provocado por los propios países que les cierran la frontera. Como señalaba el Papa Francisco en Laudato Si, y lo volví a señalar también en Fratelli Tutti, de cuánto de esa migración está causado por la destrucción de bosques, por la destrucción que provoca la minería, por la contaminación que eso provoca en los recursos de agua y en las fuentes de alimentación, y por la degeneración de las condiciones de vida de aquellos que necesitan salir entonces de su país buscando mejores circunstancias provocadas por aquellos mismos a los que ahora les piden que les abran las puertas. Eso queda fuera del discurso. Y ese ataque a todo el mundo a mansalva. Aquí nadie es bueno, todo es malo, y yo soy el único que les puede decir cómo resolver los problemas. Bueno, pues refleja seriamente la situación del impacto autoritarista contra la falta de libertad, contra la misma democracia, contra la misma libertad de expresión, como comenté el lunes en Arranca Puerto Rico sobre el asunto de Jimmy Kimmel, por ejemplo, que es altamente preocupante. Lisa. Sí, efectivamente, son generalizaciones, ¿verdad?, que no son pues muy científicas, ¿verdad?, que digamos. El indicar que Europa está admitiendo sin ningún tipo de restricción a todos los que llegan, ¿verdad?, a sus fronteras. Digo, por un lado, ¿verdad?, que José han estado citando al Papa Francisco, pero las enseñanzas sociales de la Iglesia establecen que es un derecho de todo ser humano migrar, es un derecho humano básico. Entonces, y los países, o sea, por ejemplo, países como Italia, que es un país que tiene estas fronteras, ¿verdad?, que son el mar, y por donde entran muchos africanos, personas del mundo árabe, asiático, del Medio Oriente, tiene, por dar un ejemplo, ¿verdad?, restricciones, ¿verdad?, para dar estatus de refugiado a aquellos que llegan, aunque sea pues ¿verdad?, de forma ilegal, en estos barcos, ¿verdad?, que son tan precarios, ¿verdad?, en cuanto a la seguridad.
Han de probar que están huyendo, ¿verdad?, de una situación extrema de guerra, de hambre, ¿verdad? Y los tienen en unos campamentos de refugiados por 2 años, ¿verdad?, en lo que verifican su razón, ¿verdad?, por la que salieron de sus países, y se les da una identificación, ¿verdad?, como refugiados, ¿verdad? O sea, hay políticas establecidas, ¿verdad? Y eso que decía Josian, de que se imponen condiciones que obligan a estos países, volviendo a América, ¿verdad?, que provocan, digo, también se puede hablar de África, el tener que salir del país. Podríamos añadir también los arbitrios que empobrecen o frenan o ralentizan por lo menos el desarrollo económico de esos países. Y como, ¿verdad?, dice la encíclica, que lo he dicho muchas veces en este programa, La caridad en la verdad, de Benedicto XVI, la extrema desigualdad entre los países, o sea, tener a un país con una riqueza extrema y tener un país empobrecido, ¿verdad?, pues va a perjudicar necesariamente el desarrollo, el avance del país que tiene esa riqueza extrema, ¿verdad? O sea, si no hay un desarrollo orgánico de todos los países, si no se fomenta ese desarrollo, se perjudican los mismos que sí son de ese primer mundo, ¿verdad?, como queremos, ¿verdad?, como se clasifican regularmente. En una discusión esta semana en el banco, en un encuentro entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se hablaba precisamente de ese concepto. O sea, ¿cuánto es suficiente y cuándo suficiente se convierte en demasiado? Uh-huh. A expensas del resto del mundo y a expensas del resto de la humanidad, y hasta dónde puede mantenerse sin control ese consumismo, sin poner en riesgo el resto de la humanidad, y por lo tanto después no querer imponerle controles particulares al resto de los países. Fernando. No, y a la misma vez el tema de la explotación de los países pobres para beneficio de los países ricos está ligado al cambio climático. Y los que vivimos en el trópico y vemos cómo los huracanes se fortalecen de la noche a la mañana, pues sabemos que eso no es casualidad y que hay unos problemas de producción desmedida, y los economistas y los científicos aquí están de acuerdo en que el mundo entero, toda la población de los 7 billones de humanos que estamos en este planeta, no podemos vivir al nivel de vida que se vive en Europa o que se vive en los Estados Unidos por la clase media y la clase alta, porque es simplemente insostenible. El planeta no da. Y entonces, para que esos países podamos tener ciertas comodidades, pues es que lo estamos quitando de otros lugares, y la migración no es por gusto, ¿verdad? Nadie quiere dejar su tierra, dejar su casa, arriesgarse a cruzar cientos de millas, como es en el caso de América, ¿verdad? Personas que cruzan un continente entero, cruzan selvas, cruzan ríos, ponen su vida en peligro de 1000 formas diferentes, solamente buscando una oportunidad, un trabajo digno, de un sistema educativo que le garantice a sus hijos un mejor porvenir, un sistema de salud eficiente, unas garantías mínimas, ¿verdad? Y la mayoría de los migrantes, y lo sabemos, no van a pedir cosas regaladas ni a pedir favores, van a trabajar, y a trabajar a veces más horas que todo el mundo, y también sufren explotación y trabajan clandestinamente y no tienen las garantías que tienen que dan las leyes laborales, no se les paga lo justo, no se les compensa como es debido, y como quiera, ellos entienden que eso es una mejor vida y una mejor situación para su familia. Así que cuando Trump trae el tema y habla de Europa, como que ustedes están dejando que la gente entre, en Europa es un tema ultra sensitivo. Y los gobiernos en Europa, uno de los temas principales a la hora de las elecciones y la división entre tal vez la derecha, el centro y la izquierda en Europa es el tema de la migración, y es el tema de cómo se tratan los migrantes de 1000 maneras, pero entre ellas culturalmente y religiosamente, ¿verdad? Cómo se adoptan estos pueblos que están acostumbrados a una religión,
en Europa y de momento está entrando gente de otras, que no son cristianos, de otras denominaciones, con otras costumbres, de otras razas diferentes, y en Europa no es un tema liviano ni que se ignora, ¿verdad? Porque uno escucha a Trump y uno dice, pues los europeos están con esto, no les interesa. Al garete. Pero no es verdad, no es verdad. Yo pienso que uno de los temas principales de discusión en Europa, en todo el continente, es el tema de la migración. Claro, en la Unión Europea las fronteras están abiertas para los europeos, sí, pero no es que estén abiertas para los que no son europeos y no son de una de las naciones miembros. Así que hay que, esas palabras del presidente Trump, hay que cogerlas con pinza porque ciertamente se alejan mucho de la realidad de lo que se vive en Europa. Y como dice Lisa, la migración allí es como lo que nosotros vimos aquí en alguna época de los hermanos dominicanos cruzando en barcos que a duras penas flotan y arriesgando su vida, y muchos mueren en el trayecto. Incluso el lugar que Francisco visitó siendo papa fue Lampedusa. La isla precisamente en el Mediterráneo por donde llegan la mayoría de estos migrantes africanos, y en estos días el Papa León tuvo una expresión sobre Lampedusa también, dando las gracias a la gente de esta islita que se vuelve corazón de Europa, ¿no? Para acoger a esos que vienen en estas situaciones precarias. A mí una de las cosas que me preocupa del discurso es que cuando uno lo oye manejar cifras como esa cifra de 25 millones en 4 años, mire, señores, eso no es, o sea, no hay la realidad misma, ¿verdad?, de las cosas. Entonces, la negación de la realidad, la invención de los datos, la desconfianza de la ciencia, porque no es solamente con el tema del cambio climático, sobre el que dijo muchísimas cosas en ese mismo discurso, sino lo que acabamos de ver con el tema del autismo y del Tylenol, con el tema de las vacunas en los CDC. O sea, es el anti-intelectualismo, es todo. O sea, es lo que yo creo. Y lo que yo creo lo impongo, y al que piensa distinto o al que trata de explicar o al que trata de decir la realidad, lo silencio. O sea, es una cuestión altamente preocupante porque, o sea, ¿cuándo hubiéramos pensado que el líder del mundo democrático se expresara de esa manera en el ámbito de Naciones Unidas? ¿No? Y al punto de decir, yo merezco el Nobel de la Paz, lo dijo en otra parte del discurso. Pues yo sí detengo las guerras, yo sí paro las guerras. Lo único bueno que yo saco del mensaje de Trump en Naciones Unidas, para que no digan que todo lo que estoy diciendo es malo del presidente, es que por fin reconoció en el ámbito internacional que la guerra de Ucrania se debe a una invasión rusa y que los países europeos tienen que ponerle más presión a Rusia para que acabe la guerra y se respete la soberanía de Ucrania. Es lo único que ha dicho dentro de ese marco, ¿verdad?, que uno puede decir, bueno, pues es algo sensato, ¿no?, que finalmente vio la luz sobre uno de los temas fundamentales de la discusión de ayer. Pero dice, yo he detenido 9 guerras, yo quisiera saber cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 9 guerras que ha detenido? Al punto de yo sí soy el que merezco el Nobel de la Paz, porque yo sí, bueno, pues no estoy inventando, esto fueron cosas que dijo él allí, ¿verdad? Así que, pero por otro lado, se niega a hablar del tema palestino, se niega a hablar del tema de Gaza, se niega a hablar del tema de Israel, cuando una de las situaciones críticas es que Israel ha estado también atacando a otros aliados de los Estados Unidos de la región. Lo hizo con Qatar y en estos días lo quiso hacer con los Emiratos. Así que hacia dónde va, ¿no?, ese elemento. Así que es parte, ¿no?, de esa preocupación de lo que trae una ambigüedad de discurso, pero por otro lado una abstracción de la realidad que resulta preocupante. Un detalle de lo que mencionó Fernando, ¿verdad?, sobre esa migración europea. Hemos estado hablando sobre eso, pero la realidad es que sí están llegando familias, pueblos de culturas que tradicionalmente tienen familias también más grandes. Están poblando Alemania,
desde hace unos cuantos años, ¿verdad? Muchas personas de Medio Oriente, España, África, pero bueno, sí es también una preocupación de que en una escuela pública en Alemania, por ejemplo, ya en los años 90, la mayoría eran de países del Medio Oriente, pues qué políticas están estableciendo en esos países para que crezca la población de ese país, ¿verdad? A veces también fomentan unas políticas para que las personas tengan más hijos, pero el resultado es que llegan más inmigrantes de otros países para beneficiarse, porque los nativos no quieren, ¿verdad? Pues tampoco pues aprovechar. Y finalmente que enriquecen culturalmente al país a donde llegan, ¿verdad? Es algo que ha pasado en Estados Unidos mismo y que pasa en todos los demás países, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, los hispanos han mantenido esa fe, ¿verdad? Y esa forma de hacer familia, o esa unidad, o esa forma de hacer amistad, que enriquece necesariamente culturalmente al país. O sea, que no se trata de demonizar necesariamente todos los migrantes, ¿verdad? No, y sobre todo cuando tú eres hijo de migrantes y te has casado con 3, pero bueno, eso es otro tema. Tenemos que ir a la pausa. Enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos comentando en el programa de hoy el discurso del presidente Trump a las Naciones Unidas este pasado martes con motivo del 80 aniversario de la fundación de esa entidad. Y asimismo, pues estamos obligados a hablar de otras noticias que han surgido en la semana en torno a él y su administración. Y el tema del negacionismo científico, ¿no? En el discurso de Naciones Unidas se vio matizado por la negación del cambio climático y de sus efectos. Volvió a utilizar el término de great hoax, ¿no? El gran engaño, la gran trampa en la que ha caído la humanidad de pensar que el cambio climático es real. Y bueno, llegó a decir que la energía solar y la energía eólica son energías falsas. No sé cómo eso científicamente se explica, ¿verdad? El tema de una energía falsa. Pero bueno, dice false energy, fue el término que utilizó, ¿no? Cuando vemos que el mundo funciona, ¿no? con otras fuentes alternativas, excepto Estados Unidos, que insiste en las fuentes de los hidrocarburos y el gas. Pero el otro tema tiene que ver con la gran discusión respecto al autismo. Ustedes saben que ha habido un sector en los Estados Unidos que por años ha estado tratando de vincular el incremento en autismo con las vacunas. Con todo el tema de la pandemia, esa preocupación se vino abajo y ahora, buscando un nuevo a quién echarle la culpa, lo próximo que ha surgido, y lo vimos esta semana, es que reporta el CDC en un informe que no tiene ninguna base científica que el problema está en el acetaminofén. Y para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, pues en Estados Unidos le llamamos acetaminofén, en la mayoría de los países europeos hispanohablantes hablan de paracetamol, pero estamos hablando del componente básico de la Tylenol, de la Panadol, de casi todas esas que terminan en dol, y que usualmente está en el contenido de la mayoría de los medicamentos que utilizamos para los catarros y para el resfriado, que tienen un componente contra la fiebre y contra el dolor de cabeza y muscular. Así que es lo que llevamos usando todos desde que el acetaminofén está en el mercado en los años 50, muchos años después de que el autismo se empezara a diagnosticar en Estados Unidos. O sea que ni siquiera es que haya una vinculación histórica, ¿verdad? Y ahorita leí antes de entrar al estudio alguien que decía la diferencia entre causalidad y correlación, ¿verdad? Podríamos decir que el 85%, supongamos que mañana sale un resultado que dice que el 85% de las personas que tuvieron un accidente de cajos hoy desayunaron cereal. Pues es una correlación, pero de ahí a decir que lo que causa los accidentes de tránsito es que comamos cereal en el desayuno, pues es un problema de causación, ¿verdad? Y no hay ningún estudio serio, oficial, formal,
de ninguna índole que justifique lo que está diciendo el presidente y lo que está diciendo Robert Kennedy Jr., hablando del acetaminofén en el embarazo, que por cierto es de las pocas cosas que a las mujeres se les permite tomar durante el embarazo para combatir los dolores y cualquier otro malestar propio, y que además es lo poco que se recomienda que se le dé a los niños recién nacidos, porque es un medicamento que los efectos hasta ahora en ningún sitio han demostrado tener ninguna correlación con otras patologías o con otras enfermedades. Y no es que nosotros pretendamos aquí a dar una opinión médica, porque no lo somos ninguno de los tres, pero el hecho de saltarse de nuevo la realidad, que una agencia que está creada para defender la ciencia y desde la ciencia proteger la salud, entonces se vuelva negacionista de la ciencia para adelantar un discurso particular, sencillamente porque esa es mi creencia y yo estas cosas no me gustan. Bueno, pues volvemos a dónde está el problema de por dónde vamos con esta realidad alternativa que se quiere crear desde la oficialidad pública, porque de nuevo el problema con esto es que según se crean realidades alternativas para unas cosas, se crean para otras, y así terminamos en el holocausto, y ustedes dicen, pues ya se volvió trágico el presidente de la universidad. No, es que son muchas piecitas juntas. Son muchas piecitas que sueltas parecen insignificantes, pero que cuando uno las mira en el contexto completo de la realidad que estamos viviendo, hay que preocuparse, porque apenas no hemos terminado el primer año de cuatrenio. Entonces, si todo esto ha pasado en 9 meses, ¿qué nos puede esperar de aquí en adelante sin que todavía nadie le ponga freno a tanta insensatez? Están tratando desde el Estado, ¿verdad?, usando el poder y el prestigio de la silla del presidente, imponer realidades que no son, ¿verdad?, que son discursos alternativos. Y, por ejemplo, uno no puede legislar tratamientos médicos, porque los tratamientos médicos hay que dejárselo a la comunidad médica y a la comunidad científica, que siguiendo el método científico y siguiendo sus procesos de laboratorios, de probar, de ensayos clínicos, de ver que las cosas funcionen, hacen unas recomendaciones de cómo se deben tratar diferentes síntomas, diferentes enfermedades. Y por ejemplo, con lo de la Tylenol vino lo de las vacunas. El secretario de Salud de Estados Unidos quiere mover las vacunas y que vacunas que ahora se dan a bebés más pequeñitos entre año y medio, pues ahora se den después de los 4 años, y hay cosas como el sarampión, las varicelas. Mientras hay un brote de esto, que quien más se puede ver perjudicado son los bebés, que son los más vulnerables a este tipo de enfermedades que les puede causar la muerte, porque no es lo mismo un sarampión en un niño de 14, 15 años que en un bebé recién nacido o en un anciano mayor, que sabemos que son poblaciones más vulnerables. Entonces, lo que vemos del secretario de Salud, que dijo que cuando era candidato a presidente un gusano le comió la mitad del cerebro, y con todo eso lo terminaron nombrando secretario de Salud. Pero perdónenme lo que voy a decir, por favor, pero perdonan. Pero eso puede explicar muchas cosas, ¿no? Eso puede explicar muchas cosas. Si se corrobora, eso explica muchas cosas, definitivamente. Pero están tratando de imponer esos discursos y es peligroso, ¿verdad? El Estado no se debe meter de esa manera, decir este tratamiento no lo use, usa tal otro, porque ahora, igual que nosotros no somos expertos, el presidente tampoco y Kennedy tampoco, tú sabes. Y entonces estás quitándole poder y estás quitándole a los médicos fuerza, le está restando mérito a su trabajo, a la disciplina, a toda esta gente que lleva años en laboratorio tratando de encontrar mejores formas de resolver los problemas, y es peligroso, y eso empata, igual que quieren tener verdades absolutas sobre tratamientos médicos, quieren tener verdades absolutas sobre discursos políticos y sobre qué se puede decir y qué no se puede decir, y qué posturas se pueden asumir y qué posturas no se pueden asumir, a riesgo de que si asumes la postura contraria, pues que te cueste el trabajo, o que te cueste la cárcel, o que te cueste una deportación, o que te cueste, tenga consecuencias serias, cuando uno de los pilares fundamentales de esa democracia americana es la disidencia y la libertad de expresión, y que la gente debata las ideas, y tú tienes una postura y yo tengo la mía,
y la discutimos y ya, ¿verdad? Y cada cual, si me convence, cambio de opinión, si yo te convenzo, si no, pues cada cual sigue su vida y diferimos en algunas cosas, pero coincidimos en las otras. Y entonces, cuando de nuevo el Estado, el presidente, las figuras más poderosas quieren decirle a la gente cómo pensar y que hay una sola forma correcta de pensar y de decir ciertas cosas y de entrarle a ciertos temas, pues eso es extremadamente peligroso. Y saliendo del campo político, cuando entramos en el campo médico, en el campo científico, pues ahí las consecuencias van a ser la vida de miles de personas. Suena a conspiracionismo realmente escuchar estas noticias recientes. Y efectivamente estoy de acuerdo con Fernando y con Josian. Tiene que haber una cierta independencia, ¿verdad? Que se le otorgue a los científicos y a aquellos que trabajan también en agencias gubernamentales dedicados a la salud nacional, para ellos hacer, ¿verdad? Pues su verificación y entonces llegar a sus conclusiones con una fundamentación científica sólida, ¿verdad? Habiendo seguido el método científico, que para eso está. Y obviamente aquí no estamos diciendo, ¿verdad?, que no se le puede dar esa potestad a una agencia del gobierno dedicado a la salud de la ciudadanía para reglamentar, ¿verdad? Y sí, pues es sujeto a crítica pues lo que pasa en Puerto Rico y pasa en Estados Unidos también, ¿verdad? De que a veces estos grandes intereses, las farmacéuticas, en el caso que estamos hablando, ¿verdad? Pues tengan un conflicto, ¿verdad?, ético, que lleve quizás a que estas agencias del gobierno entonces favorezcan, pues, medicamentos que quizás no han culminado, ¿verdad?, pues las etapas de prueba y de examen científico que requieran, ¿verdad?, salvo si hay pues una emergencia, ¿verdad? Pero pues lógicamente pues hay un deber, ¿verdad?, parte de ese bien común de cuidar, ¿verdad?, y salvaguardar la salud de la ciudadanía. Pero de nuevo, desde la ciencia, que por eso es que es un saber objetivo si se siguen los métodos apropiados. Una entrevista que le hacían a un científico en un panel en una universidad, le decía a un estudiante, dice, ¿y por qué usted cree tanto en el método científico? Y el profesor le decía, pues porque cuando se sigue el método científico y la ciencia funciona, las cosas pasan. Dice, sigue la ciencia y un avión vuela, sigue la ciencia y un barco flota, sigue la ciencia y llegamos a la luna, o sea, sigue la ciencia, pero cuando te sales de la ciencia, te sales del método científico y te sales de la investigación y de confiar en el resultado probado de la investigación, porque esa es la ventaja que tiene el método científico y es lo que en las universidades insistimos, ¿por qué insistimos tanto en el peer review de las publicaciones científicas? Porque eso quiere decir que cuando otra gente lee, puede decir, oye, es verdad, siguiendo esta metodología y siguiendo estos procesos, se llega a ese resultado. Y todo el que hace lo mismo debe tener el mismo resultado. Y por eso es que es probado. Y como es probado, entonces uno le da credibilidad. Pero es precisamente porque pasa por el crisol de la prueba y de la repetición reiterada del resultado ante las condiciones similares. Eso es lo que lo hace científico, eso es lo que hace el método científico, ¿verdad? No, y de los retos, porque la ciencia no es como la religión, no es por fe. La ciencia es, tú hiciste un descubrimiento. Y no son verdades absolutas, porque puede haber una investigación que profundizas en algo y entonces descartas la teoría anterior. Claro, sí, pero en la comunidad científica tú vienes, Liz, y me dices, descubrí tal cosa. Y yo, pues dime los pasos y dime lo que hiciste porque yo lo voy a tratar. Y si me sale, pues es verdad, tú tienes razón. Pero si no me sale, no es así, ¿verdad? Y es esa cuestión de entre colegas, retar los hallazgos del otro y mejorarlo. Y decir, pero Lisa, si hubiese hecho esto, mira, te quedaba un resultado mejor todavía. Y así es que la cosa va evolucionando, pero no es tomar las cosas por sí. No, es que lo dijo el presidente, se acabó el Tylenol o se acabaron las vacunas porque pues ya hay que confiar en él. Y la ciencia no es, al contrario, parte de un principio de desconfianza que en ese caso es saludable porque ayuda
a que los procesos se sigan y que sigan evolucionando. Pero precisamente es la desconfianza es la que genera las hipótesis y de ahí es que se genera la investigación. O sea, y lo que reseñan todos los medios es que esto el presidente lo dice sin ofrecer ninguna prueba científica. O sea, aquí estamos haciendo una determinación de salud nacional a costa de nada, de la opinión de alguien que dijo, mira, yo creo que el problema es el acetaminofén. Pero pues que no se trata de yo creer que el problema es el acetaminofén y volvemos. Es el discurso, ¿no? El problema, el riesgo de la oposición al discurso. O sea, no lo había querido mencionar, pero voy en esa línea de lo que planteaba Fernando. El domingo fue el funeral de Charlie Kirk. Hablamos sobre la libertad de expresión en el programa del viernes pasado. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver lo que dijo el presidente en el funeral de Charlie Kirk. El presidente de los Estados Unidos dijo desde el podio, en un funeral televisado al mundo entero, en una arena de fútbol llena con más de 70,000 personas, que Charlie Kirk era una persona tan buena que amaba a sus enemigos y deseaba lo bueno para ellos. Y que esa era el gran problema que el presidente, dice, esa era la gran diferencia que yo tenía con Kirk. Porque yo no soy así. Yo a mis oponentes los odio. Y no les deseo bien, quiero lo peor para ellos, los quiero destruir. O sea, esa es la expresión del presidente de un país democrático que se ha dedicado a la censura y a la creación de realidades alternativas. Y entonces oponerse a esa realidad alternativa desde la ciencia y desde la verdad implica que uno es un opositor del presidente. Bueno, pues ¿a qué nos atenemos? ¿Cuál es el próximo paso? Entonces, ¿cuánta gente se rinde ante ese discurso y no ofrece resistencia por miedo a las consecuencias? Entonces, eso es lo que logra. Eso es lo que logra, ¿no? Y entonces el que le dice que no, bueno, pues entonces te tiro con todo. Te quito licencias, te quito las ayudas económicas, te quito las visas, te deporto, destruyo tu carrera profesional, destruyo a los que están a tu alrededor y con eso les mando el mensaje a los otros de que no lo hagan, ¿verdad? Porque yo soy aquí el todopoderoso. Eso no es la democracia. Entonces, por eso es que la creación de estas realidades alternativas es tan peligrosa. Es tan peligrosa. Miren, de nuevo, el discurso con la región. Volvemos. Fíjense el término que utilizó cuando se refirió a lo que estaba permitiendo Naciones Unidas con la inmigración. Está permitiendo la invasión de nuestra frontera. Y la invasión, el yo ser invadido, es uno de los elementos que permiten activar los mecanismos de defensa de guerra. Entonces, si yo digo que esto es una invasión financiada por Naciones Unidas, con todos los números que dijo allí en la primera parte del programa, en el discurso del martes que veíamos, dice, pues entonces, ¿quién ahora? Este es mi enemigo. Entonces, como es mi enemigo, yo me puedo defender de él porque me está invadiendo. Está bueno, pues sí, porque si vamos a decir que Ucrania se puede defender de Rusia porque Rusia lo invadió y yo finalmente estoy adoptando el discurso de la invasión rusa para que exigirle a Europa que haga lo suyo, bueno, pues yo también puedo decir que me están invadiendo y ahora ¿quién es mi enemigo? ¿Quién lo es? Que fue el discurso de Bush después del 9/11. Esto no es un país. Yo sé que no es un país, pero yo voy a atacar un país porque este país facilita que esta gente haga lo que hizo. Y entonces le paso por encima y después los dejo allí para que ellos mismos resuelvan el problema que yo les quiero. O sea, ese es el problema con esas realidades alternativas y con esos discursos y por eso es que son altamente preocupantes. Sí, o sea, Kennedy mencionó un estudio, ¿verdad?, que se había hecho que alegadamente probaba el que había pues, defectos o estas situaciones, desórdenes, ¿verdad?, de los niños, madres que habían tomado acetaminofén durante el embarazo, pero asimismo hay un estudio que dice exactamente lo contrario, ¿verdad?, de Suiza, o sea que tampoco es algo como concluyente. Y lo que tú mencionas, Ocean, pues es también la imagen de mano dura que quiere dar el presidente. No sé si es él pensando en que
lo va a estar escuchando Putin o China o Corea, no sé. Pero lo mismo, o sea, él toma como estas... se hace partidario férreo, ¿verdad? De un Israel, por ejemplo, ¿verdad? Que es otro de los temas que vamos a tocar hoy, ¿verdad? Y defiende a Israel no estando de acuerdo con ese reconocimiento que hicieron los países de Malta, Luxemburgo, Francia, Arabia Saudita y Mónaco del Estado palestino, ¿verdad? El Estado palestino, de un pueblo que estuvo antes de Israel. Israel fue una nación creada en 1948, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, también como en desagravio. Pero, pues sí, ya de antes habían llegado los judíos a un territorio ya poblado, ¿verdad? Y por personas que también defienden su territorio, hablando de defender el territorio de invasores. En el caso de Bélgica, pues Bélgica indicó que reconocerá el Estado palestino después de que Hamas haya soltado a los prisioneros y que haya sido removido. Hamas, el gobierno del Estado palestino, pero lo cierto es que toda nación tiene derecho a ser un Estado independiente, ¿verdad? Y recuerdo hace unos años que fui al Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid, invitaron a un funcionario, ¿verdad? Un embajador palestino. Era pues muy reciente la invasión de Israel, la declaración de la guerra de Israel después de lo que pasó, ¿verdad? Lamentable, lógicamente, de los terroristas, ¿verdad? Que atacaron a estos israelíes. Pero claro, ante esa respuesta de Israel, él dice, estamos hablando de una nación poderosa que tiene todos los medios posibles, ¿verdad? Y esa ayuda de un país como Estados Unidos para tener una defensa y unos armamentos de primer orden, atacando a otra nación que no tiene ni una mínima parte, ¿verdad?, de esos recursos que tiene Israel, ¿verdad? Entonces, pues hay que también ver el otro lado de la moneda. No, el conflicto de Israel, yo creo que está llegando a un punto que ante los ojos del mundo, los países que se habían hecho de la vista larga por los pasados 2 años, ya eso no aguanta, ¿verdad? Y en España hace par de semanas estaba la Vuelta a España, que es un evento de ciclismo así como el Tour de France, que tiene diferentes etapas por diferentes partes del país, y uno de los equipos que estaba compitiendo era un equipo israelí. Y la gente, los españoles en protesta por lo que está pasando en Gaza, se lanzaron a las calles e interrumpían, ¿verdad? Como eso corre por las carreteras de diferentes, y se interrumpían la carrera. Al final no terminó la Vuelta a España, ¿verdad? Y ya hay una presión pública a distancia, pero presión pública en los países europeos, y los está forzando a reconocer a Palestina como un estado independiente, y muchas de las personas que han estudiado este tema dicen la solución a largo plazo es el reconocimiento de los dos estados. Israel es un estado, Palestina es un estado, y vamos a establecer fronteras y vamos a demarcar bien el funcionamiento de dos países vecinos. Hay un montón de países vecinos que no se llevan bien, pero la cosa se puede llevar más o menos en paz, así que vamos a hacer eso. Y de esa manera Israel, que en contra del derecho internacional, lo que hace es que se mete en los territorios palestinos y los ocupa y crea urbanizaciones y crea asentamientos de israelíes para continuar con el desplazamiento de esas poblaciones. Entonces, pues, en el marco del derecho internacional, tímido y tarde lo que se está haciendo ahora, pero reconocer a Palestina como un estado le daría una herramienta, le amplificaría una voz, le daría una silla propiamente en las Naciones Unidas y lo pondría en una posición un poco mejor o a Israel en una posición peor, ¿verdad?, como estado agresor en este caso, de tener que responder a la comunidad internacional, algo que hasta el momento, ya van 2 años, los ataques de Hamas fueron... Se cumplen en octubre. En octubre se cumplen 2 años, casi a la fecha. Y han sido 2 años de una pesadilla constante que lejos de detenerse cada vez se pone peor, y Israel y lo acepta públicamente y dice yo voy por más,
Y si no se une la comunidad internacional, sobre todo los países occidentales que tienen tanta influencia en la región, pues el conflicto va a seguir. Alguien comparaba con Rusia, los europeos con Rusia fueron bien severos y lo sacaron de las competencias y lo sacaron de las cuestiones olímpicas y no puede participar como Comité Olímpico Ruso, versus Israel, que sigue compitiendo, sigue usando la bandera, los atletas lo siguen representando, y ahí hay una doble vara en cómo estos países han aceptado o han visto los dos conflictos que se están dando en paralelo. Sí, ahí hay que recordar, porque este tema del reconocimiento es importante, ¿verdad? Hay 4 condiciones para que un país sea formalmente un país en la comunidad internacional de naciones. El primer elemento es el elemento del espacio geográfico. Tienes que tener un espacio geográfico específico. En ese espacio geográfico tienes que tener una población, segundo elemento. Tercero, tienes que tener la autodeterminación de gobierno y de autoridad parens patriae sobre ese territorio y sobre esa población con autonomía. Y cuarto, el resto de los países que pertenecen a la Comunidad de Naciones te tiene que reconocer como tal, ¿verdad? Pues porque hay unas condiciones, ¿verdad?, de que no sea el secesionismo de un país que ya es soberano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que, cumplidas esas 4 condiciones, hay el derecho al reconocimiento pleno, y con el reconocimiento pleno entonces poder acceder a las protecciones internacionales de esa soberanía, que incluyen el espacio geográfico, ¿verdad? Y aquí el planteamiento es: Israel se ha saltado todos los acuerdos que se han ido haciendo a lo largo de los años para proteger a Palestina, y lo que pasa es que, pues, ¿cuáles son los estados palestinos? Bueno, pues Jordania es un estado palestino porque Palestina es su gente, ¿verdad? Y así Cisjordania y buena parte de Egipto, pero que la existencia de un espacio llamado Palestina en sí mismo, que solía ser una región, pero que con el establecimiento artificial del Estado de Israel, que fue lo mismo que pasó después de la Primera Guerra Mundial con Yugoslavia, que ya no existe, con Checoslovaquia, que ya no existe, y que terminaron en guerras similares a estas de genocidio, como fue el genocidio de los Balcanes en los 90, pues levantan una voz de alerta donde dicen, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, pues lo que hicimos cuando Yugoslavia: vamos a reconocer a Kosovo, vamos a reconocer a Serbia, vamos a reconocer a Georgia, vamos a reconocer a Montenegro y a Croacia, rompemos y forzamos un resultado de paz. Bueno, pues si eso ya no funciona en los Balcanes, pues el Papa Francisco ya planteaba la solución de los 2 estados, Biden planteaba la solución de los 2 estados, pues finalmente el resto de la comunidad, por lo menos la comunidad europea, en los países importantes de la comunidad europea, España lo ha planteado también, bueno, reconozcamos los 2 estados y desde el reconocimiento de los 2 estados forcemos una respuesta de paz. Presidente, vuelvo y digo, hay que reconocerle que sí hizo un paso de adelante con Ucrania, pero no lo acaba de hacer con el Estado de Israel y con Palestina, y frenando, ¿verdad?, ese reconocimiento en la misma línea de lo que decía Bélgica. No podemos reconocer a Hamas, tiene que ser a cambio de que Hamas deponga las armas, libere a los rehenes, y entonces podemos hablar de un Estado palestino. Vamos a ver por dónde va eso, y si llegando a los 2 años del conflicto, pues podemos ver alguna mejor solución ahí. El tiempo no nos da para más. Ha sido, como ustedes ven, una semana bastante, usando el término inglés, hectic, con respecto al presidente y sus pronunciamientos. Nos ha obligado a tener que volver a hablar de él, pero aquí estamos y esperamos la semana que viene poder hablar de otras cosas con ustedes a través de este espacio de Actualidad Pública. Será hasta entonces. Gracias a todos por su sintonía. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.